Bienvenidos de nuevo a este Parque Asturias. Estamos en México, estamos disfrutando de una fiesta que es un acontecimiento para esta institución. Cerca de 15.000 personas se han reunido para participar en la romería del socio. Después vendrá el tiempo de comer. Estamos en el mediodía aquí en Ciudad de México, son las 7 de la tarde en España. Y a esta hora queremos saludar a otro de los protagonistas a los que hemos invitado. Primero nos han dado ellos su hospitalidad, nos han recogido en este espacio y ahora queremos saludar a Manolo Arias, es el vicepresidente del Centro Asturiano de México. Es una persona con bastantes responsabilidades en el desarrollo de las muchas actividades que plantea el Centro Asturiano. Muy buenos días aquí. Buenas tardes. Sí. Me gustaría, señor Arias, que nos hablara de su experiencia en el Centro Asturiano y de lo que es su labor como vicepresidente del centro. Bueno, la experiencia en el Centro Asturiano, llevo 18 años en la directiva del Centro Asturiano, pues he pasado por casi todo, por muchas comisiones, fui prosecretario, luego vicepresidente, no recuerdo cuántos años llevo de vicepresidente, como 10 más o menos. Y pues nos hemos enfrentado a muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de el trabajo diario, de lo normal, y luego pues hemos tenido problemas, aventuras en las cosas de pues de todas estas cosas que hemos hecho en los últimos años, empezando por esto que estamos viendo aquí, este edificio de aquí del Parque Asturias, el estacionamiento, campos de fútbol, luego pasamos a Cuautla, empezamos por un día quisimos hacer un campo de golf, luego pensamos que íbamos a necesitar otro hotel, que íbamos a necesitar otro restaurante, otras distracciones que siempre pensamos que harían falta, ¿no? Y fueron 3 años y medio, casi 4 años de un día aquí, 2 en Cuautla, al revés, ¿entiendes? Mucho tiempo, muchas discusiones con ingenieros, arquitectos, para lograr pues más o menos lo que uno quiere, que luego no se logra o sí se logra, ¿no? ¿Entiendes? No. Luego tenemos que hablar, insisto en ello, luego tenemos que hablar de ese club campestre ecológico en Cuautla, porque es un lugar muy especial. Pero para que se hagan una idea de lo que supone llegar aquí a México, llevamos una semana más o menos, lo que supone la sorpresa por casi todo. Nosotros descubrimos, nada más llegar, que el señor Arias tiene vínculos familiares con uno de nuestros compañeros, con Julio Cuadrado. ¿Cómo fue ese momento? Me gustaría que lo recordara. No sé, llegaron ustedes, nos presentaron y me preguntaron de dónde era, y yo dije que de Teberga. Julio, que yo no lo conocía ni sabía que se llamaba Julio, ¿no? ¿Entiendes? Me dijo que era de Somiedo. ¿De dónde eres de Somiedo? Dice, de Villaús. Pues yo tengo parientes en Villaús, ¿no? O tenía, porque ya... Y dice, yo soy nieto de Protasia, y Protasia es mi tía, ¿no? Es hermana de mi abuela, fueron hermanas, ¿no? ¿Entiendes? De mi abuela, ¿no? Entonces él es hijo para nosotros de Pepe el veterinario, ¿no? De Juan José García Álvarez, ¿no? Pues momentos así hemos vivido unos cuantos, hay muchas historias que contar. Claro, es que lo que no se puede olvidar es que en Asturias se ha extendido por el mundo en la emigración. Es muy difícil encontrar un pueblo de Asturias donde no tenga un pariente de una u otra manera en toda lo que es la geografía americana. Si yo pienso en mí mismo, yo tengo primos en Australia, en Alemania y en Caracas. O sea, la emigración es la Asturias expandida, es la Asturias que se extiende y que al mismo tiempo, en cada una de estas obras, como decía Manolo, hacer este edificio es una conciencia de lo que somos como centro asturiano, porque no nos olvidemos, esto se ha hecho con el esfuerzo de los asturianos aquí, gracias a personas como Manolo, que como él lo dijo, 2 días aquí y 1 allá, son muchas noches, muchos días, la presión para construir esto. Y esto se hace en función de lo que somos como institución. No es simplemente una búsqueda de afirmación, decir Asturias nos da la razón de ser. No, como centro asturiano tenemos una personalidad y lo que tenemos son una serie de identidad que es Asturias. Y hablamos
con esa tranquilidad del trabajo hecho, de esa... Manolo es muy modesto, pero cuando él dice que ha estado en todas las comisiones, sí, él ha participado en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Obras, en la Comisión de Contratos, secretario, vicepresidente desde hace 10 años, para permitirnos que todas estas gentes podamos gozar de un entorno que además es muy particular. A veces se olvida que aquí llega una familia y suelta al niño de 8 años. Ya son pocos los lugares en el mundo donde una familia puede dejar a su hijo si no hay problema, y no va a pasar nada. Va a estar en un entorno gracias a actividades como las que señala Manolo. Es una referencia, es un modelo de proyecto sociocultural, pero también es una especie de milagro económico lo que ustedes han conseguido. Yo no sé si en estos tiempos de crisis, ustedes que están tan cerca de lo que ha sido el epicentro del terremoto financiero, quizá podrían plantearse pasarle la receta al vecino americano. El problema es que si le pasamos la receta no la van a creer, porque lo que sucede es que hay cerca de 200 personas que trabajan sin cobrar. Con esa receta se sale adelante. Son 200 personas que trabajamos haciendo esto por amor a una institución y a una región. Ya ven,